La Iglesia Mormona, conocida oficialmente como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tuvo su comienzo en el estado de Nueva York en los Estados Unidos de América. Tiene una historia rica y variada, llena de interesantes hechos, lugares y personas. Sin embargo, los detalles sobre la historia de este movimiento religioso norteamericano son conocidos por pocas personas fuera de los Estados Unidos. Esto es porque hay pocas fuentes de información traducidas a otros idiomas, como el castellano. Una verdadera investigación profunda sobre la Iglesia Mormona es casi imposible para aquel que no entiende el inglés. La historia de los mormones, tal y como normalmente la presenta la Iglesia Mormona, la siguiente cita está tomada directamente de un pequeño libro usado por los misioneros mormones, cuando dan sus charlas a investigadores. Se titula, El plan de nuestro Padre Celestial, charla 1. En 1820, siendo un joven de 14 años, José Smith se sentía muy confundido a causa de las muchas ideas distintas que se enseñaban sobre religión. Todas las iglesias existentes en esa época afirmaban enseñar la verdad acerca de Dios, pero José se sentía muy confundido por las muchas diferencias que había en lo que enseñaban. Cierto día José leyó un pasaje de la Biblia que le indicó cómo podía salir de aquella gran confusión. El plan, charla 1:16. Después de leer Santiago 1:5, José fue a un bosque a solas para orar, pidiendo a Dios sabiduría acerca de cuál de las iglesias era la correcta. Según el testimonio de José, Dios el Padre y Jesucristo aparecieron a él en un pilar de la luz y le dijeron que no debería unirse a ninguna de las iglesias existentes. Deseo leer de las propias escrituras mormonas para que sepan exactamente lo que José dijo que Dios le había comunicado. JSH 16:17. José era un joven sincero y buscador de la verdad. Por medio de esta y otras experiencias Smith fue escogido por Dios para ser profeta, como lo fue Moisés y otros profetas bíblicos. Smith fue escogido para restaurar las verdades del Evangelio y restaurar la iglesia que se había perdido por causa de una gran y total apostasía. A José Smith también le otorgó autoridad para producir escrituras adicionales a la Biblia, y le fueron dadas unas planchas de oro para traducirlas al inglés. Fue dirigido a estas planchas de oro por un ángel llamado Moroni. Este es el ángel que se ve en la cima de los templos mormones en hoy día. José tradujo las planchas de oro por medio de un don y el poder de Dios, editando el Libro de Mormón. Durante este tiempo José sufrió persecución a manos de sus vecinos y algunas personas de la comunidad religiosa. Al final completó el Libro de Mormón, y después que fue impreso, José y otros organizaron una iglesia. Esta iglesia ahora se conoce como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. José fue un hombre honrado, justo y piadoso, que guió fielmente a sus seguidores en medio de grandes pruebas y persecuciones. Recibió de Dios muchas revelaciones registradas ahora en la escritura mormona llamada Doctrinas y Convenios. También fue dada la habilidad de traducir de papiros egipcios el libro de Abraham, que se encuentra en la perla de gran precio. El resultado de todo esto ha sido la restauración del verdadero cristianismo, que hace de la iglesia mormona la única iglesia verdadera en toda la faz de la tierra. En junio del 1844 había una gran persecución en contra de Smith. Fue encarcelado, y mientras estaba preso, una turba asaltó la cárcel, y mató a balazos a José y su hermano Hiram. José murió como mártir, yendo a la muerte como oveja al matadero. Revisión de la historia mormona. El estudiante serio de la historia mormona muy pronto se da cuenta de los muchos detalles omitidos o suprimidos de la descripción de la vida de José Smith y del desarrollo del mormonismo. Examinaremos cuidadosamente el fundamento histórico de esta religión norteamericana que se ha esparcido alrededor del mundo. Ocultismo y magia en la vida de Smith y su familia. Tal vez uno de los aspectos menos conocidos, pero bien documentado, es la influencia de la magia en la vida de la familia Smith. Un libro sobresale en su tratamiento y documentación extensa de este tema. El libro Early Mormonism and the Magic World View, el mormonismo primitivo y la visión mágica del mundo, Signature Books, 1998, 646 pax. Fue recién editado al final del año pasado.
Contiene 326 páginas de texto y 320 páginas de notas y documentación. El autor, D. Michael King, tiene su doctorado en la Universidad Yale y fue profesor de historia en la Universidad Mormona de Brigham Young. Es una pena que el Sr. King no sea evangélico, y su vida personal carezca de moralidad, pero es innegable que su trabajo histórico es del mejor que se ha hecho, tal vez en toda la historia mormona. Influencia de la magia en general. De acuerdo con múltiples fuentes históricas, el padre de José, también llamado José Smith, era creyente en la brujería y otras cosas sobrenaturales. Crió a su familia en la misma creencia, y hasta pretendía hacer hechizos. King, página 31. Además de esto se ha documentado que para el padre de José Smith, piedras videntes o adivinatorias, varas de adivinación y la búsqueda de tesoros, formaban parte de sus creencias y prácticas 10 años antes de mudarse a Palmyra. King, página 42. Smith también utilizaba rituales de magia, la astrología, amuletos y talismanes. Cuando José Smith, hijo, murió, tenía en su bolsillo un talismán de Júpiter, símbolo astrológico del planeta que gobernaba en su fecha de cumpleaños, cuando nació Smith. Otros artefactos mágicos pertenecientes a la familia Smith incluyen un puñal inscrito con símbolos mágicos y astrológicos, pergaminos mágicos, y un bastón en forma de una serpiente. El significado de todo esto es que la familia de Smith no escaparon a la influencia de su cultura con respecto a la magia y el ocultismo, y demuestra que sus intereses religiosos mezclaban lo pagano y lo supersticioso con lo bíblico, tal vez sin darse cuenta de que tal mezcla claramente se prohibía en la Biblia. Deuteronomio 18:9. La práctica y reputación de José Smith como buscador de tesoros, dado el ejemplo de sus padres y el ambiente mágico en que se crió el joven José, no debe ser sorprendente encontrarlo de joven practicando sus propias formas de magia ritual. Tanto José, como su padre, al igual que otros en su vecindario, eran parte de un grupo de buscadores de tesoros. Por haber escuchado los mitos y cuentos folclóricos de su época, estos hombres quedaron convencidos de que había tesoros de piratas e indios escondido en esa zona. Combinando su creencia en estos cuentos, con sus supersticiones mágicas, salieron de noche en búsqueda de tesoros. Su tarea se hizo aún más difícil, pues también creían que el tesoro era guardado por espíritus malignos, que tenían que ser combatidos por encantos y hechizos. Se puede imaginar el ambiente tenso y emocionante creado por un grupo de hombres y muchachos jóvenes. Con linternas, picos y palas, haciendo sus encantos y comenzando a cavar en la tierra al oscuro de la noche. Algunos creían que si no guardaban un silencio completo, el encanto rompería, liberando al espíritu. Así que, pocas veces tuvieron éxito, pues, al pegar la pala contra algo duro, pensando que era un barril de oro o un baúl de un tesoro, alguien diría algo, causando pánico entre el grupo, haciendo que el tesoro fuera llevado más abajo en la tierra por el espíritu que lo guardaba. En estas ocasiones, el trabajo del joven José Smith era poner su piedra vidente dentro de su sombrero, y tapando su cara con el sombrero, mira a la luz que brillaba en la oscuridad de su sombrero. Al hacerlo, supuestamente podría ver dónde estaba el tesoro y vigilar a los espíritus que lo guardaba. El pacto que tenían era que si lo encontraba uno, lo compartía a todos, en porciones iguales. La reputación de José Smith, hijo, como vidente, creció hasta que varias personas de diferentes comunidades le emplearon para buscar tesoros en sus terrenos entre los años de 1819 a 1827. Como se puede imaginar, había mucha posibilidad de fraude, con los buscadores pretendiendo casi lograr el tesoro vez tras vez, pero nunca con éxito. José fue acusado de este tipo de fraude, y llevado ante un juez llamado Albert O'Neill en 1826. En los registros antiguos del tribunal, se encuentra que a José Smith se le acusa de ser vidente, o adivino, un delito de fraude, aunque no muy grave. Sin embargo, este documento, combinado con el extenso testimonio de los vecinos y amigos de la familia Smith, provee evidencia concreta e indudable que Smith participaba en prácticas ocultas con regularidad. Tanto que un historiador mormón de la Universidad Brigham Young ha escrito:
Ahora, la mayoría de los historiadores, sean mormones o no, que trabajan con las fuentes históricas, aceptan como un hecho la carrera de José Smith como adivino popular. Demasiados de sus amigos más íntimos y familiares admitieron esto, y aun algunas de sus propias revelaciones apoyan esta afirmación. King, página 59. Evidencia que indica un uso continuo de las artes mágicas en la vida personal de Smith, aunque dejó el uso de su piedra vidente para buscar tesoros después de producir el Libro de Mormón. Hay evidencia que José Smith, su padre y otros dirigentes de la comunidad mormona continuaron su creencia y práctica de buscar tesoros. King, Pag. 265-268. Esto, combinado con su posesión del talismán de Júpiter hasta el día de su muerte, y la coordinación de sus matrimonios secretos con días especiales del zodíaco, King, Pag. 78, indican fuertemente que José nunca perdió su atracción y práctica de las artes mágicas. Y como se demostrará en la segunda parte, magia y adivinación tuvieron mucho que ver con el Libro de Mormón. Conclusión de la parte 1. El significado para la iglesia mormona es tan simple como es serio. Su fundador estaba metido en prácticas ocultas condenadas claramente por Dios. En la Biblia, en Deuteronomio 18, 9, 12, encontramos lo siguiente. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Es razonable que el Dios Santo tendría como profeta suyo uno que quebrantara repetidamente sus mandamientos sagrados. Hay solo dos fuentes de poder sobrenatural, Dios y Satanás. Si José Smith tenía poderes sobrenaturales como afirma la iglesia mormón, y ese poder de adivinación no venía de Dios, hay solo una otra posibilidad, tan desagradable sea considerarla.